Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Doctor, Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, doctores, ¿cómo le fue con ese ejercicio del día viernes? Los escucho. Quiero escuchar qué pusieron, qué plasmaron, qué análisis realizaron del ejercicio y cada una de las preguntas que se realizaron. ¿Quién desea hacer uso de la palabra? María del Carmen. Bueno, profe, bueno, ya le prendo mi pantalla. Ahora sí. Yo respondí que el señor era responsable del delito de autor directo de violencia intrafamiliar con curso sucesivo homogéneo, porque fue obviamente muchos años y fue solo un mismo delito. Que la nueva pena es de 72 la mínima y de 168 la máxima. Eso fue en resumen lo que hicieron. ¿Autor o no, María del Carmen? Autor, sí señor, autor Autor, directo. ¿el delito es doloso, culposo o preterintencional? Doloso, Ah, bueno. ¿Por qué es doloso? porque él quiso cometer el delito, profe, porque él lo quería cometer y lo cometió él y solo él. Bueno, perfecto. ¿Qué nos dice Paola? Paola Caraballo. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, pues en el caso puse que Gabriel Jaimes era responsable de 2 delitos de violencia intrafamiliar por los 2 menores de edad, tanto del mayor que tenía 15 y del menor que tiene 10 años. Es autor directo porque pues cometió el mismo delito. Si el delito es doloso porque sabía que eran sus hijos y establece castigos crueles, pues como la humillación pública, las palabras groseras y sabiendo que pues ese comportamiento estaba explícito pues en la ley. Paola, ¿eso es cruel? Pues sí. ¿Dónde el artículo 29, Psicológicamente sí, porque el sí, artículo una ley. 229 habla algo de crueldad? No, pero sí Entonces no agreguemos circunstancias que no están plasmadas en ok, los artículos. listo, perfecto. También digo que, bueno, también hablo de lo de máximos y mínimos o nomás así. Sí, por favor. Ok, de los máximos y mínimos, pues según el artículo 229, pues establece que por el maltrato físico o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá siempre a la conducta que constituye delitos sancionados con pena mayor de prisión de 4 a 8 años. Y en el artículo mismo, en el inciso segundo, dice que la pena se aumentará a la mitad de las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor. Entonces, en este caso, pues nos vamos al artículo 60 y en el artículo 60 el numeral que más casa es el 4, que dice que la pena se aumentará en 2 proporciones. La menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo, y eso nos da un total del mínimo 6 años y el máximo 14 años. Pero pues digamos en este delito, como lo dijo mi anterior compañera, dijo que era sucesivo y homogéneo, entonces involucré en el artículo 31 del Código Penal, pues donde este artículo dice que es el concurso de conductas punibles.
Y él nos dice que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinjan varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a lo que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentará hasta otro tanto. En este caso, pues la pena más grave según los cálculos que realizamos fue la de 14 años y se le aumenta pues el doble, que es otro tanto, y da 28 años. Por lo tanto, la mínima son 6 años y la máxima son 28 años. Eso fue lo que realicé. Gracias, Paola. ¿Qué nos dice Juan Carlos Peña? Profesor y compañeros, buenos días. Bueno, mi respuesta a la primera pregunta es que es delitos contra la familia de la violencia intrafamiliar. La respuesta a la segunda pregunta, ¿a título de qué? Mi respuesta es a título de autor, porque Gabriel Jaimes es quien realiza el hecho punible. En el tercer punto, si es delito culposo, doloso, preterintencional, yo indiqué que era doloso. En el cuarto punto, si se presenta concurso de delitos, indiqué que sí se presenta concurso de delitos porque fue reiterativo. En el quinto, el nuevo mínimo, yo saqué el cálculo en 7 años y el nuevo máximo de 14 años. ¿De 7 por qué, Juan Carlos? Pues ese fue el cálculo que me dio profesor en ese momento. Pues ahorita no lo recuerdo bien porque pues se fue desde el viernes, pero yo tuve en cuenta que era la tercera parte, creo que me acuerdo que lo hice así, y me salió 7 años, profesor, pues escuchando a mis compañeros. Ahí hubo error. ¿Listo, Juan Carlos? Para que Sí, esté señor. pendiente. Ok. Listo. César Augusto. Buen día, doctor. Buenos días. Uy, qué pena. Sí, señor. Yo coloqué que, aunque es muy poco tiempo, hubo delito, pero después me puse a analizar este fin de semana y aunque él decía que él los agredía psicológicamente, esa agresión psicológicamente, pues me puso a pensar, porque la agresión puede ser desde decirle, estése quieto delante de la gente, o tal por cual, sí, que lo lleva a unas palabras mayores. Y eso sí, en ese caso sí, el delito trasciende. O sea, decirle, regañar a un hijo delante de la gente, pues, según los términos que use, puede ser grave, gravísimo, y ahí depende mucho. Sí, pero yo estaba colocando en este caso cuáles eran las agresiones. Pues ¿Se acuerda yo del lo examen? coloqué. Yo en el examen coloqué que los maltratos consistían en humillaciones públicas, ofensas de palabra y diversas groserías, actos que han afectado a los niños psicológicamente. Eso yo lo indiqué. Sí, señor. Ah, Ahí bueno, en ese entonces caso, usted ya por ejemplo, sabe en sí. qué consiste la agresión. Sí, señor. Y coloqué que era sucesivo homogéneo, que era autor, y en la pena del delito, ya le digo, pues, lo tengo por acá, se aumentaron las penas según el 70, y que le llegaba de 7 a 14 años. ¿7 por qué, de César Augusto? 72, ¿7 por qué? de 72 a 170. 72, ¿de dónde lo arrojó? ¿De dónde llegó? ¿A dónde llegó? ¿A qué conclusión? ¿Qué operación Porque la hizo pena para llegar al inicial, 72? la pena inicial era de 4 a 8 años. Y 8 años, en 4 años son 48 meses. Y si le agregamos la mitad, sería 96, perdón. 72 como mínimo. ¿Sí? 96 como mínimo y 178 como máximo. 96 como mínimo. 68. Vale, listo. No, perfecto. ¿Perdón? ¿Qué nos dice Camila? Buenos días, profe. Buenos días. Pues bueno, en mi desarrollo yo puse que respondería al delito de violencia intrafamiliar, pues como lo indica el artículo 229 del Código Penal, que respondería a título de autor, más claramente como autor directo,
para mí es un delito doloso, pues porque él era consciente de que pues esas palabras estaban afectando a sus hijos. Y sí se presenta un concurso de delitos homogéneo porque es varias veces el mismo delito y sucesivo porque sucede en distintas unidades de tiempo durante el 2015 al 2020. El delito indica como tal que la pena es de 4 a 8 años, pero como recae sobre dos menores específicamente, se aumentará de la mitad a las 3/4 partes. Al igual que mi compañera Paola, apliqué el numeral 4 del artículo 60, lo que me dio el nuevo mínimo 6 años o 72 meses y el nuevo máximo 14 años o 168 meses. Y pues aclaré que en caso de que, pues como en este caso es un concurso de delitos, que el juez debe fijar una pena para cada delito y que, bueno, entre este nuevo mínimo y máximo. Y que posteriormente establecer la pena sin que llegue a ser el total de la suma aritmética de ambos, y perdón, sin que supere el máximo de 60 años, que es la pena máxima. Bueno, perfecto, Camila. ¿Qué nos dice Nicolás Pineda? Buenos días, profesor. Yo coloqué que cometió el delito de violencia intrafamiliar, el cual está en el artículo 29 del Código Penal. Es autor directo porque materialmente Gabriel Jaime pues, comete el delito. Es doloso porque Gabriel Jaime sabía que era un delito, sabía qué consecuencias traía ese delito. Pues de igual forma y de igual manera cometió el delito. Por lo que se presenta, que si presenta conducta punible, se presenta concurso sucesivo y homogéneo. Sucesivo porque el maltrato a los niños, sucesivo porque el maltrato a los niños y se da en varias ocasiones, y homogéneo porque se da en varias ocasiones el mismo delito. Mínimo y máximo, Nicolás. Ok, el nuevo mínimo aplicable, el primero que coloqué sería de 4 años, el nuevo máximo aplicable de 8 años, ya en el de 48 meses sería el nuevo mínimo aplicable de 72 meses y de 168 meses el nuevo máximo aplicable. También tomé el artículo 60 del numeral cuarto, así como lo dijeron mis compañeros anteriormente. Listo, Nicolás, gracias. ¿Qué nos dice Melquisedec? Muy buenos días, doctor. En mi caso, profe, yo puse también igualmente que respondía al delito de violencia intrafamiliar como autor directo, que sí hay concurso de delitos homogéneo sucesivo y en el nuevo mínimo, en los mínimos establecí que como en el artículo 229, la pena fijada es de mínimo 4, máximo 8, teniendo en cuenta el agravante por ser a menor de edad la falta, se aumentará la pena en la mitad al mínimo y en las 3/4 partes, como lo señala en el numeral cuarto del artículo 60. Entonces el nuevo mínimo queda en 6 y el nuevo en 6, que son 72 meses, y el nuevo máximo en 14 años, que son 168 meses. Listo, Melquisedec, muchas gracias. ¿Qué nos dice Milei Romero? Bueno, profe, el primer punto pues puse que de violencia intrafamiliar. En el segundo puse que pues este delito era título de autor directo, ya que propiamente las palabras de Gabriel y el actuar de él pues llevó a cabo que sus hijos sufrieran un maltrato psicológico. El tercer punto fue la conducta de Gabriel, que sería pues un delito doloso, ya que recae sobre la conducta con los dos aspectos, que sería el cognitivo y el volitivo, ya que pues él sabía que esa conducta estaba prohibida por la ley, pero aún así también tuvo la intención de maltratar psicológicamente a sus hijos. Hubo un concurso sucesivo porque el maltrato psicológico se dio en varios unidades de tiempo y homogéneo porque fue solo un delito como tal. Y pues este tendrá una pena de 4 a 8 años, pero se aumenta de la mitad a las 3/4 porque fue con un menor. Se tiene en cuenta tuve en cuenta el artículo 60 con el numeral 4 y el nuevo mínimo me quedó en 6 años y el nuevo máximo en 14 años. Gracias. Jessica. Profe, buenos días. De acuerdo al caso, puse que era un delito de violencia intrafamiliar, artículo 229.
era autor de acuerdo al artículo 29, doloso, de acuerdo al artículo 22, y si se presentaba concurso de delitos, puse que de acuerdo al artículo 31, concurso de conductas punibles, y de acuerdo a lo que decía, se me pasó, profe, hasta ahorita que pues caí en cuenta, la verdad, no, que era sucesivo y homogéneo, no lo puse, y lo tenía claro, pero no, se me pasó. Y la mínima para mí son 60 meses y 160 meses la máxima. 60 porque Jessica. 160, profe. Ah, 160. ¿De dónde salió esa mínima de 160? Pues dice que son 8 años. 8 años es una máxima, de 4 a 8 la pena de la violencia. Me Se pregunta puede la mínima, profe, perdón. Sí, mínima y máxima. Me dice que la mínima son 4 años, entonces 4 años los multipliqué por 12, que son 48 meses. Dice que se aumenta la mitad, 48 dividido en 2, son, ay, profe, no me acuerdo cómo saqué esa operación. 24 dividido en 2 son 12, más 48 porque aumenta la mitad, entonces me dio 60 meses. Bueno, ahí cometí un error, ¿listo? Bueno, profe. Listo. Henry Botón. Doctor, muy buen día. Acorde al caso, doctor, establecí que efectivamente el señor era responsable, el señor Gravio Jaime era responsable del delito de maltrato físico. Estaba inmerso en el artículo 29, que la cual tenía una pena de 4 a 8 años. Y en el numeral primero dice que se aumentará de la mitad a las 3/4 partes. Asimismo, lo vi que él estaba responsabilidad de autor, inmerso con una conducta tanto dolosa como culposa, y dentro de la dosificación inicialmente se establecía que eran 4 años en la mínima, 8 la máxima, lo cual se pasa a meses y son 48 meses la mínima, la máxima 96 meses, y con respectivo aumento de acuerdo al inciso 4 del numeral 60, se estableció una pena mínima de 72 meses y una máxima de 160 meses, acorde a lo establecido en el segundo numeral del artículo 229 se aumentará la pena, doctor. Henry, ¿por qué me dice que es culposa? Porque en la parte culposa, porque él sabía lo que estaba haciendo, por eso lo coloqué acorde al artículo, al artículo 23, doctor, donde él sabía la conducta que estaba realizando. Él tenía conocimiento y aún así, y teniendo la evitar, continuó con la misma sin más ni menos. Como dice el artículo, la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo del cuidado. Él era el padre, el menor, y tenía el deber objetivo de cuidarlo, de protegerlo, y el agente debió haberlo previsto, de ser previsible, y habiéndolo previsto, como confío en poder evitarlo, y continuó con la conducta sin problema, doctor. ¿Y por qué es dolosa? Porque cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción, pena, y quiere realizar también, será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y no como conducta que deja librada al azar, doctor. Perfecto. Si usted me dice que la conducta es culposa, ¿en dónde está consagrada la violencia intrafamiliar culposa? ¿En qué artículo? Ojo, porque para que la conducta sea culposa tiene que estar consagrada en la ley como culposa. ¿Dónde está el delito de violencia intrafamiliar culposa, Henry? Ya, doctor. Sí, ahí estaría el error, doctor. Claro. Ese delito no existe, Henry. El delito de violencia intrafamiliar culposo no existe. O es doloso o no es delito. Entonces, en este caso es doloso. No, eso es no como un homicidio, que un homicidio sí se puede cometer culposamente, o unas lesiones personales, un peculado, pero la violencia intrafamiliar o es doloso o no es delito. ¿Listo, Henry?
Listo, doctor, muy amable. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice don Alfonso Toledo Ballén? Doctor, buenos días y buenos días, compañeros. Bueno, entonces yo respondí que el delito cometido por Gabriel Jaimes era un delito de violencia intrafamiliar, de acuerdo al artículo 229 del Código Penal colombiano, y en el segundo inciso pues establece que la pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes, entonces hice énfasis en esa parte de la mitad a las 3/4 partes, cuando la conducta recaiga sobre un menor adolescente. En segunda instancia, pues digamos que yo escribí que el delito era a título de autor directo e inmediato, que Gabriel Jaimes cometió un delito doloso, de acuerdo al artículo 22 del Código Penal, y el concurso, con relación al concurso, fue un delito de violencia intrafamiliar en concurso sucesivo y homogéneo, por cuanto las acciones violentas desplegadas por el agente en contra de sus hijos se realizaron en varias unidades de tiempo durante años entre el 2015 a 2020, de ahí su sistematicidad. Y con relación pues a la dosificación de las penas, pues el artículo 29 en el inciso primero establece 4 años, entonces mínima, y 8 años máxima, teniendo en cuenta pues el aumento de la pena de acuerdo al inciso 2, que era de la mitad a las 3/4 partes, entonces la pena se eleva de 6 años y la mínima y la máxima 14 años, y se convierte a meses sería de 72 meses y la máxima 168 meses. Esa fue mi respuesta, doctor. Perfecto. ¿Qué nos dice María Fernanda Londoño? Sí, señor. Yo puse que él era el autor, que el delito es doloso ya que la persona es consciente y sabe que la conducta es delito y aún así lo quiere hacer. Que si se presenta a concurso de delitos, puse que era homogéneo ya que es el mismo delito hacia 2 niños, y sucesivo por motivo que lo hizo en varias sucesiones de tiempo. El mínimo y el máximo, que nos guiamos por el artículo 239, que la prisión era de 4 años como mínimo y de 8 años como máximo. Como mínimo, yo le puse que era 12 años, sumándole los 2 delitos hacia los 2 niños, entonces serían 144 meses, y como máximo puse 28 años, es decir, 136 meses. Perfecto. ¿Qué nos dice Cindy Escobar? Se me ha cerrado el micrófono, Cindy. Ahora sí, no te escuchamos, Cindy. Aparece abierto, pero no te escuchamos. Trata de conectarte nuevamente a ver, Cindy, si son problemas de conexión. ¿Listo? Vale, perfecto. ¿Qué nos dice don Wilson? Profe, buenos días. Una consulta. Es que donde yo coloqué que no presenta concurso de delitos porque tenía, o sea, una confusión acá en mis apuntes, y dice varios delitos, pero con la exposición de la compañera de ahorita, o sea, sí hay concurso de delitos porque son varios, es un delito, pero en varias personas, digámoslo así, ¿sí? ¿Sí me hago entender, profesor? ¿Pero me está preguntando o me está respondiendo, Wilson? Le estoy preguntando No, para pero es poder... que estamos en las respuestas. Ahorita no estamos en sesión de preguntas, sino estamos en sesión de respuestas, Wilson. O sea, les estoy preguntando qué respondieron en el examen. Listo, profe. Entonces, el delito es violencia intrafamiliar, el autor es autor directo, hay dolo, y pues lo que le digo, coloqué no presenta concurso de delitos. Pues ahí fue donde me Vale, equivoqué. perfecto. Entonces igual Gracias. vamos a responderlo ahorita. Vale. Listo, doctores. Entonces, yo tengo el examen acá. Vamos a tratar de responderlo. Listo. Este fue el caso que tuvimos ante nosotros el día viernes. Básicamente, mis doctores, ustedes no tenían por qué saberlo porque no corresponde a su módulo, pero corresponde al delito de violencia intrafamiliar. Aquí hubo una violencia intrafamiliar, una violencia moral, o que ustedes conocen como compulsiva, o violencia psicológica, también se denomina así, violencia psicológica. Cindy,
Cindy Escobar. Ya, profe. Bueno, en cuanto a la conclusión, Gabriel Jaimes es autor directo del delito de violencia intrafamiliar en concurso homogéneo y sucesivo, es de agente obró con dolo directo y el nuevo marco de la posible pena es de 72 a 168 meses de prisión. En la argumentación, bueno, el primer punto, Gabriel Jaimes responderá por el delito de violencia consagrada, de violencia intrafamiliar, consagrada en la ley específicamente en el artículo 229 del Código Penal, el cual dice que el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá siempre que la conducta no constituya delito sancionado con la pena mayor en la prisión de 4 a 8 años. En el segundo punto, a título de autor, ya que su aporte es importante, tiene dominio del hecho y este aporte se comete en el momento del delito. En el tercer punto, este agente obró con dolo directo, intención más conocimiento, y esta persona en su mente es consciente y realiza el delito voluntariamente, sabe que su conducta es delictiva y existe una relación estrecha entre lo que se quería por el autor y el resultado. En el cuarto, se presenta un concurso homogéneo y sucesivo, ya que se comete varias veces el mismo delito que es el de violencia intrafamiliar y en varias unidades de tiempo, que es desde el año 2015 hasta diciembre del 2020. En la dosificación de la conducta punible, bueno, pues hice el procedimiento tomando el numeral cuarto del artículo 60 y la nueva mínima, me dio de 72 meses y la nueva máxima de 168 meses. Listo. Bueno, perfecto. Entonces les decía a mis doctores que en este caso hay dos víctimas. ¿Y cuáles son las dos víctimas? Pues los dos hijos de este señor Jaimes. El hijo de 10 y el hijo de 15. Entonces estamos ante un caso en el cual hay dos víctimas. Si hay dos víctimas, pues se cometieron dos delitos. Sin embargo, pues estos dos delitos son el mismo delito. Asesinar a dos personas. No podría decir que el asesinar a dos personas es un delito. No, el asesinar a dos personas son dos delitos. No se puede castigar de igual forma a la persona que comete una violencia intrafamiliar contra un hijo contra dos hijos. O no se puede sancionar de la misma forma al que teniendo la obligación de prestar alimentos, deja de suministrar alimentos a un hijo, o a dos, o a tres, o a cuatro. Entre más víctimas sean, pues la conducta es mucho más grave. ¿Por qué? Porque se comete varias veces el mismo delito. Aquí hablamos que existen dos víctimas. ¿De qué delito? Del delito de violencia intrafamiliar. Entonces estamos ante estas dos víctimas. Entonces, doctores, ¿estamos ante un concurso? Sí, estamos ante un concurso. ¿Por qué? Porque se presentaron dos delitos. El mismo delito dos veces. Y cuando se presentan el mismo delito varias veces, hablamos de un concurso homogéneo. Es el mismo delito cometido varias veces. Sin embargo, nótese que también en el texto del caso se decía que la violencia viene ejerciéndose desde el año 2015 hasta el año 2020. Entonces fue una violencia que se perpetró al cabo de 5 años. Cuando se presenta la comisión del delito a lo largo del tiempo o con el transcurrir del tiempo, hablamos de un concurso sucesivo. Espérenme un momento, cierro aquí la cortina, doctores, que está haciendo mucha luz. Entonces les decía que se presenta un concurso homogéneo y sucesivo. Homogéneo, ¿por qué? Porque se presentó varias veces el mismo delito. Y sucesivo porque se llevó a cabo con el transcurrir del tiempo. Entonces estamos ante violencia intrafamiliar en concurso homogéneo y sucesivo. ¿Ante el autor? Claro que estamos ante el autor.
¿Delito doloso? Sí, es un delito doloso. Y básicamente la mayoría de ustedes acertó en la forma de establecer el mínimo y el máximo. Ese artículo 229 consagra una pena de 4 a 8 meses, de 4 a 8 años. De 4 a 8 años de prisión. Sin embargo, como la conducta se despliega sobre un menor de edad o adolescente, pues indica el inciso segundo de ese artículo 229 que la pena se aumenta de la mitad. Aquí tenemos la primera proporción a las 3/4 partes. Entonces tenemos que la pena se nos va a aumentar de la mitad a las 3/4 partes. Y el artículo 60 indica, tenían que remitirse a ese artículo 60, indica que cuando la pena se aumente en 2 proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo. Entonces, en este caso, 4 años corresponde a 48 meses y 8 años a 96. Entonces vamos a hacer los aumentos. La mitad se le aplica a la mínima, que es la menor proporción, entonces 48 más 24. Da una pena mínima de 72 meses. Es la nueva pena mínima. Y una pena máxima que corresponderá a 96 más 72, que es las 3/4 partes de 96. Y esto me da una nueva pena máxima de 168 meses. Eso es lo que yo quería que estableciera, no más. Entonces, una nueva pena mínima de 72 y una nueva pena máxima de 168 meses de prisión. Hasta ahí lo que se preguntaba en el examen, básicamente era hasta ahí. Pilar. Profe, una duda. Buen día, profe. Ahorita yo contesté así, profe, pero me dejó con la duda ahorita que como fueron varios delitos, la pena aumentaría, o sea que al señor tuvimos que haberle aplicado 2 veces, haberle sumado 2 veces la pena. No, porque fueron eso no 2 se delitos. preguntó. Yo nunca pregunté cuál es la pena definitiva. Yo nunca pregunté eso. Entonces, la persona que lo haya colocado, pues erró. Yo nunca solicité una pena determinada o una pena específica. Nunca lo solicité porque eso no lo he enseñado. Y si no lo he enseñado, pues mal podría preguntar algo que no he enseñado. Pero es una duda, profe. Sí, pero no hemos enseñado, no he enseñado eso, Pilar. Eso no lo he enseñado. Listo. Entonces, doctores, con base, hasta ahí era el examen, las personas que ya ustedes saben si lo tuvieron bien o lo tuvieron mal. Pero hasta ahí era básicamente lo que se estaba preguntando con el examen. Sin embargo, el tema de la dosificación punitiva, doctores, no termina ahí. Ahí no termina. Al establecer el nuevo mínimo y al establecer el nuevo máximo, hasta ahora llevamos el 50% de lo que se debe realizar en lo atinente a una dosificación punitiva. Hasta ahora vamos con el 50%. Hasta ahora llevamos la mitad del trabajo. ¿Por qué? Porque la otra mitad del trabajo está relacionada con el 61 del Código Penal. Entonces, allá en el 61 está la segunda mitad del trabajo que se debe realizar al momento de dosificar una pena, que es lo que ustedes conocen o lo que van a conocer como los cuartos. Ojo, los cuartos o el sistema de cuartos.
cuartos nació a la vida jurídica con la ley 599 del 2000. Antes de la ley 599, de ese código que ustedes tienen en sus manos, antes no existía eso. Eso nació en el año 2000. Llevamos 21 años dosificando penas con el sistema de cuartos. Y no creo que vaya a cambiar porque ha tenido gran aceptación por parte de la comunidad jurídica colombiana. Alguien, por favor, que le dé lectura al artículo 61 de nuestro Código Penal. Yo, profe. Listo, Melquisedec. Ok. Bueno, artículo 61 del Código Penal. Fundamentos para la individualización de la pena. Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador dividirá... Espéreme, Melquisedec, mire lo que dice. Efectuado el procedimiento anterior. Así empieza, efectuado el procedimiento anterior. Y el procedimiento anterior, Melquisedec, ¿cuál era? Era el que hicimos en el examen, establecer el nuevo mínimo y el nuevo máximo. Sí, señor. Listo, ahora sí. Bueno, vuelvo y continúo. Ajá. Efectuando el procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos. Uno mínimo, 2 medios y 1 máximo. Hasta ahí, paremos porque vamos a ir con calma. Sí, señor. Vamos a hacerlo con el ejemplo. Listo. Aquí ya tenemos un nuevo mínimo. Ya sabemos que la pena va a ir de 72 a 168 meses. A ver, para Melquisedec y para todos. Sí. El espacio que hay entre 72 y 168, el espacio que hay entre esta cifra y esta cifra, se denomina, acorde con el artículo 61, ámbito punitivo de movilidad. El ámbito punitivo de movilidad, mis doctores, es la distancia que hay entre el mínimo y el máximo. Eso es el ámbito punitivo de movilidad. Entonces, esa distancia que hay de 72 hasta 168, en este caso, ojo, en este caso se denomina el ámbito de movilidad. ¿Qué nos leía Melquisedec? Una vez tengo nuestro ámbito punitivo de movilidad, ese ámbito lo voy a dividir en cuartos. ¿Cómo se realiza la operación? Básicamente, tomo el cuarto máximo y le resto el cuarto mínimo. 168 menos 72. Y eso me da 96. Y ese resultado, ojo, ese resultado lo divido entre 4. ¿Por qué? Porque son 4 cuartos. Y la respuesta da 24. A ese 24 le vamos a denominar la constante. Ojo, la constante le vamos a denominar. Ahora bien, una vez he establecido cuál es mi ámbito punitivo de movilidad y una vez he determinado cuál es la constante, voy a establecer los cuartos. ¿Cómo se establecen los cuartos? Primer cuarto es la pena mínima más la constante. Entonces, ¿cuál será la pena mínima? La pena mínima arranca en 72. Entonces 72 más ¿cuánto? Más 24.
me da 96. Ese es el primer cuarto, de 72 a 96. Segundo cuarto. ¿Arranca desde dónde? Arranca desde donde terminó el primer cuarto. Entonces, arranca en 96. Le sumo la constante. ¿Cuál es la constante? 24. Entonces, 96 más 24 me da 120. Tercer cuarto. Desde donde terminó el cuarto anterior, más la constante. Y último cuarto, desde donde terminó el cuarto anterior o cuarto, La constante. desde donde terminó el último cuarto, es 144 más la constante. 68. Así establezco los cuartos, mis doctores. Así se establecen los cuartos. Les voy a dejar la pantalla un momentico compartida para que lo anoten. Se mata a los tres, a los dos. ¿Sí? ¿Qué somos que no pueden ser después? Compañeros, ¿pueden cerrar el micrófono? Jorge tiene abierto el micrófono. Se fue la pantalla del profe. Allá. Geraldine Bernal, ¿está en clase? Sí, señor. Bueno, Geraldine, entonces hágame un favor y le damos lectura a estos hechos que le voy a poner acá en la pantalla que voy a compartir. Listo, Geraldine. ¿Qué dicen estos hechos? ¿Geraldine se fue? Dice, no, señor, aquí estoy. Dice, de las pruebas prácticas en el juicio oral. No, de las pruebas, se ¿qué, demuestra- Geraldine? Practicadas. Ah, bueno, una cosa es prácticas y otra cosa muy distinta es practicadas. Por favor, leamos Sí, señor. vocalizado y bien. Bueno, sí, señor. De las pruebas practicadas en el juicio oral, se demostró que el día 11 de octubre del 2020, hacia las 13 horas aproximadamente, en la carrera 81K, con calle 41 Sur, barrio El Amparo de esta ciudad capital, miembros de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje. Cuando observan a un sujeto que al notar la presencia de la autoridad cambia de acera en actitud sospechosa, motivo por el cual le solicitan un registro personal, encontrándose en el bolsillo derecho del pantalón un arma de fuego, tipo revólver, calibre 22, marca Ron, sin número de serie, con empuñadura cubierta con cinta color negro, sin munición y sin el permiso legal correspondiente. Cabe anotar
que al ser sometida el arma al estudio técnico, se conceptó que es apta para realizar disparos. Listo, Geraldine, gracias. Bueno. Bueno, esos hechos corresponden a un delito. Les voy a decir a qué delito. Eso acá. Este es nuestro tema, la dosificación punitiva. ¿Quién desea leer la dosificación punitiva? Yo, doctor. ¿Quién? Yo. ¿Quién es yo? Paola. Ah, bueno, pues esto, Paola, sí, porque yo no sé, aquí hay muchos yo. Entonces aquí Paola va a leer la dosificación punitiva. Primero, ¿de qué delito se trata? Aquí está, acá, Paola. Listo. El delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones, artículo 365 del Código Penal, modificado por el artículo 38 de la ley 1142 de 2007 y por el artículo 19 de la ley 1453 de 2011, contempla una pena de prisión de 9 a 12 años, por lo que los cuartos quedan de la siguiente manera. Entonces miren lo que tenemos. Aquí tenemos ya nuestro ámbito de movilidad o ámbito punitivo de movilidad, que es de 9 a 12 años. Lo primero que se hace es tomar esos años y convertirlos en meses. Pero este es nuestro ámbito o nuestro ámbito punitivo de movilidad. Entonces, 9 años corresponden a ¿cuántos meses? 108. ¿A cuántos? 108 meses. Eso. ¿Y 12 años? 144. O sea que nuestro ámbito punitivo de movilidad va a ser de 108 a 144 meses de prisión. ¿Cuál es la constante, doctores? Treinta 36. ¿Cuál es la constante? Pregunto. 36 meses. No, la constante no es 36. 9. La constante es 9, porque se toma el cuarto máximo menos el cuarto mínimo dividido entre 4. Entonces, 144 menos 108 da 36 y 36 dividido entre 4 da 9. Entonces, 9 es la constante. Esa es la constante, 9. Ahora, tomo el cuarto mínimo y le aumento la constante, esto es 108 más 9, ¿cuánto me da? 117. Ahí está el primer cuarto, doctores. Ustedes ven que el primer cuarto va de 108 a 117 meses. El segundo arranca desde donde terminó el cuarto anterior, de 117 más 9, ¿cuánto da? 126. El tercero de 126 más 9 a 135 y el cuarto de 135 más 9 a 144. Ahí están establecidos los cuartos. Así se establecen los cuartos. Pero aún no hemos terminado el trabajo de la dosificación punitiva. Hasta ahora estamos en los cuartos. Ahora bien, Melquisedec creo que era el que me estaba colaborando con la lectura. ¿En Sí, dónde señor. quedó Melquisedec? Profe, quedamos en... Uno mínimo, 2 medios y uno máximo. Sí, señor. ¿Qué Uno sigue, máximo. ¿Qué sigue más adelante, hombre Melquisedec? Bueno, allí dice, el sentenciador solo podrá moverse... Ojo, dentro- espéreme, vamos a ir, es que esto es lento, Melquisedec. ¿Quién es el Sí, señor. sentenciador? El juez. El juez es el sentenciador. Entonces, Sí. el juez dice, solo se puede mover ¿dónde? Dentro del cuarto mínimo. Ojo, entonces dice, el juez solo se puede mover dentro de este cuarto. Dentro del cuarto mínimo. ¿Cuándo, Melquisedec? Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva. Cuando no existan, ¿qué?
circunstancias de atenuación punitiva. No, cuando no existan, ¿qué? Perdón, profe. Cuando no existan atenuantes ni agravantes. Tachen su código penal. Tachen su código penal. Aquí no necesitamos ya códigos penal virtuales, necesitamos códigos penales físicos. Tachen eso, táchenlo. Eso no es así. Quedó mal escrito cuando redactaron el código penal. Eso no es así, quedó mal escrito. Cuando hablen de atenuantes, coloquen circunstancias de menor punibilidad. No son atenuantes. Tachen esa palabra atenuantes y reemplácela por circunstancias de menor punibilidad. Y cuando esté consagrada la palabra agravantes, tachen eso en su código. Táchenlo, quedó mal escrito. Coloquen circunstancias de mayor punibilidad. Eso quedó mal escrito en el código y no lo han arreglado. Son circunstancias de mayor punibilidad y de menor punibilidad. Ahora bien, ¿en dónde están consagradas las circunstancias de mayor y de menor punibilidad? En los artículos 55 y 58 del Código Penal. Allá están consagradas las circunstancias de mayor y de menor punibilidad. Melquisedec, ¿tiene usted que me está leyendo? ¿Qué dice el artículo 55? Sí, señor. 55 dice... circunstancias de menor punibilidad. Esas son las circunstancias de menor punibilidad. ¿Cuáles son? Allá están enumeradas. Dice la primera, no tener antecedentes. Esa es una circunstancia de menor punibilidad. Entonces hay muchas circunstancias de menor punibilidad, pero están consagradas allá en ese artículo 55. Espérenme un momento. Entonces, doctores, las circunstancias de menor punibilidad están consagradas en el artículo 55. Y si Melquisedec analiza su artículo 58, allá hay otras circunstancias que se denominan circunstancias de mayor punibilidad. De mayor punibilidad. Entonces, cuando el artículo 62 nos hable de atenuantes, son las circunstancias de menor punibilidad del artículo 55. Y cuando el artículo 61 nos hable de agravantes, son las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58. Por eso es necesario tachar eso de su código. Y las personas que no les ha llegado el código y todavía lo tienen digital, ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque eso quedó mal escrito, quedó mal redactado por parte del legislador. Entonces, ahora sí, reempláceme Melquisedec la lectura por cómo debió haber quedado. ¿Cómo debió haber quedado, Melquisedec? Sí, señor. El sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan circunstancias, circunstancias de menor, perdón, pero se me olvidó la frase. Y es el problema lo tiene Melquisedec porque no tiene código físico. No tiene, entonces se le enreda la cuestión. Se le enreda la cuestión. Espéreme entonces, Melquisedec. ¿Quién desea leerlo? Dejemos ahí Melquisedec. ¿Quién desea leerlo? Y me lo lee como debió haber quedado. Yo, profe. Bueno, entonces, Dara, te escuchamos. El sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan circunstancias de menor punibilidad. Espérate. Esto es muy lento, si no, no lo entendemos. Nuevamente, hasta punibilidad. Léeme muy lentamente. Bueno, el sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan circunstancias de menor punibilidad. Hasta ahí, Dara. Bueno. Miren aquí en este caso que les estoy compartiendo pantalla, ¿cuál es el cuarto mínimo? Es este. Es este para este caso, es este.
Entonces, el juez solo se puede mover en este cuarto cuando existan circunstancias de menor punibilidad. ¿Qué dice más adelante, Dara? Ni circunstancias de mayor punibilidad, o concurran únicamente circunstancias de menor punibilidad dentro de los cuartos medios. No, cuando ahí muerde. concurran- Espere, vamos muy calmadamente. Entonces, ojo, tienen que ustedes leer. Ya no han aprendido a leer y ya son universitarios. No han aprendido ni a vocalizar ni a leer los signos de puntuación. Y en un abogado que no sepa leer, se dedique a otras cosas. Pero bueno, dice el artículo 61 que el juez solo se puede mover en este cuarto. ¿Cuándo? Cuando no existan ni circunstancias de menor punibilidad, ni circunstancias de mayor punibilidad. Ni de la una, ni de la otra. No existen de ninguna de las dos. O también cuando solo existen circunstancias de menor punibilidad. Entonces, ojo, en este primer cuarto, el juez se puede mover cuando no existan ni de mayor ni de menor punibilidad. Primer evento. Y segundo evento, cuando solo existan de menor punibilidad. Eso dice la primera parte de nuestro artículo 61. Dice a continuación, o dice a renglón seguido. En los cuartos medios, aquí están los cuartos medios, es el segundo y el tercero. En estos cuartos medios, cuando existan circunstancias de menor y también de mayor, o sea, existen de las dos circunstancias. Cuando existan de las dos, el juez solo se puede mover en estos cuartos. Y a continuación indica, y en este cuarto, el juez solo se puede mover cuando únicamente existan circunstancias de mayor punibilidad. Ahora sí leamos todo el artículo, Dara, por favor. Desde el principio. Sí, bueno. Artículo 61. Fundamentos para la individualización de la pena. Efectuando el procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos, uno mínimo, dos medios y uno máximo. El sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan circunstancias de menor punibilidad ni circunstancias de mayor punibilidad, o concurran únicamente circunstancias de menor punibilidad dentro de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de menor punibilidad y de mayor punibilidad, y dentro del cuarto máximo cuando únicamente concurran circunstancias de mayor punibilidad. Bueno, entonces la pregunta. En un caso hipotético, solo se presentan circunstancias de menor punibilidad. ¿En qué cuarto se debe mover el juez? En el primero. En el primero. Del mínimo. En el primero. En el primer cuarto. En el primer cuarto. En otro caso hipotético, se presentan solo de mayor punibilidad. Cuarto. En el cuarto. En el último cuarto. Y ya saben, si se presentan de las dos, en los cuartos medios, en el segundo o en el tercero. Entonces, nótese que el campo de aplicación o el margen que tiene el juez no es tan amplio. No es tan amplio. Ya se le delimita a los cuartos. Lo que tiene que mirar el juez es si en ese caso se presentan circunstancias de menor o de mayor o no se presenta ninguna. Eso es lo que tiene que observar el juez. En este caso que tenemos acá en la pantalla compartida, solo se presentó una circunstancia de menor punibilidad. Ojo, en este caso solo se presentó una circunstancia de menor punibilidad. ¿Cuál es la consagrada en el numeral primero del artículo 55? ¿Cuál es la del numeral primero del artículo 55? La carencia.
Entonces, no tener antecedentes penales es una circunstancia de menor punibilidad. ¿Lo dice quién? Lo dice la ley. Este señor que fue hallado con el arma de fuego en su poder no tenía antecedentes. No los tenía. Entonces, solo se presentó una circunstancia de menor punibilidad. Y lo dice el juez. Dice, este sentenciador, o sea, este juez, se moverá dentro del primer cuadro. ¿Por qué? Como quiera que en este caso no se imputaron ni acusaron circunstancias de mayor punibilidad y existe una de menor punibilidad. ¿Cuál es? Ahí pongo entre paréntesis, carencia de antecedentes. Esa es la de menor punibilidad que se presenta. Y ya después, ya establecido el cuarto, el juez impone la pena. Dice, atendiendo la necesidad de la pena, la función que ha de cumplir la misma en el caso concreto y vislumbrándose que no se hace necesario aumentar el mínimo de la pena, pues desde el primer cuarto, se impone la pena mínima. Esto es 9 años de prisión. Esa es la pena que impuso el juez en este caso, 9 años de prisión. Pero lo de los cuartos viene ¿para qué? Para ahora sí, doctores, imponer una pena en concreto o imponer una pena específica para este caso. Y en este caso se impuso una pena, 9 años de prisión. Fueron 9 años los que se impusieron. ¿Preguntas? Listo. En el caso de la violencia intrafamiliar, volvamos a nuestra violencia. Ya tenemos los cuartos. El primero va de 72 a 96, el segundo de 96 a 120, el tercero de 120 a 144, el tercero de 144 a 168. Imaginémonos que este tipo, Jaimes, tampoco tiene antecedentes penales. Entonces el juez, y no se imputaron circunstancias de... Entonces el juez solo se puede mover acá, de 72 a 96. Ya serán ustedes, como sentenciadores o como sentenciadoras, los que dirán por qué 72 o por qué 73 o por qué 74 o por qué 75 o por qué 96. Lo dirán ustedes. Ese ya es el análisis que hace el juez de la República. Lógicamente lo tiene que motivar. Porque si ustedes son juezas y dicen, yo impongo 80, dígame por qué impuso 80 y por qué no me impuso 72. Ustedes no pueden jugar con la libertad de una persona. No, eso no se hace. El procesado dirá, ¿por qué me aumentó más de la mínima, señora jueza o señor juez? ¿Por qué lo hizo? Y el juez tiene que dar un argumento que convenza del por qué se aumentó más de la mínima. César Augusto, lo escucho. Profe, o sea, en el caso de la evaluación, podríamos hablar que el juez estaría, y suponiendo que el señor no tenga antecedentes, podría estar juzgándolo en el primer cuarto medio y el segundo cuarto medio. ¿Y por qué, César Augusto? Pues si no tiene antecedentes y pues... En los cuartos medios, ¿cuándo se puede mover el juez, César Augusto? Lo dice el artículo 62. Sí, señor. Le dice que lo dice el artículo 62. Ya tengo el... Ya era hora, por lo menos el último día del módulo, pero bueno, ya era hora. ¿Pero qué dice el 62? No, ya lo tengo de hace rato. En los cuartos medios, El 62 ¿cuándo? dice comunicabilidad y circunstancias. No, el 61 de los cuartos medios. ¿Qué dice el 61 de los cuartos medios? Ah, el 61. Sí, pero cuando habla de los cuartos medios. Cuando concurran circunstancias de atención y de No, agravación. atención es la que no está poniendo usted, César Augusto. Cuando concurran circunstancias de ¿qué? Cuando concurran circunstancias de
atenuación. Sí, y de ves, agravación. no me está leyendo Perdón. atenuación, pero yo le dije a todos que eso lo tachen, eso no es atenuación. ¿Cómo es que se tiene que llamar eso? Sí, señor, eso dijo que se tenía que llamar atenuante. No, señor, yo no dije eso, César Augusto. Yo dije que esa atenuación se denominan circunstancias de menor punibilidad. Por favor, tenemos que estar pendientes en clase. Yo no dije, yo dije tachen esa atenuación y pongan circunstancias de menor punibilidad. Y tachen la palabra agravación y pongan circunstancias de mayor punibilidad. Léamelo como es, no como está escrito en el código, César Augusto. ¿Cómo debió haber quedado? Entonces, dice, migrar de conductas ocurrentes dentro de los cuartos medios cuando concurren circunstancias de menor punibilidad y de agravación punitiva. No, hombre, quite esa agravación. Esa agravación usted lo tiene que reemplazar por circunstancias de mayor punibilidad. Pero le cambié la donde dice aquí toca hacer muchos cambios, eso toca tachar ese artículo donde exista la palabra atenuación, toca poner circunstancias de menor punibilidad. Y donde diga la palabra agravación, toca poner circunstancias de mayor punibilidad. ¿Listo? Entonces, para contestarle a César Augusto dice, en los cuartos medios, la pregunta es ¿por qué si aquí no hay circunstancias de agravación o de mayor punibilidad? Aquí no hay circunstancias de mayor punibilidad. En este caso del examen no hay ninguna circunstancia de mayor punibilidad. ¿Por qué? Porque yo no la dije. Si la hubiese, yo la hubiese dicho. Si se hubiese presentado, yo la hubiese dicho. Pero ustedes tienen que trabajar con lo que hay, no con lo que se imaginen. Si hubiese existido una circunstancia de mayor punibilidad, yo la hubiese dicho. O si hubiese existido una circunstancia de menor punibilidad, también yo la hubiese dicho. Aquí no se presentan ni de la una ni de la otra, porque no las dije. Entonces, al no haberlas dicho, estamos en el cuarto primero, en el primer cuarto, porque ojo, el primer cuarto es cuando solo se presenten de menor punibilidad o no se presenten ni de mayor ni de menor. ¿Listo, César? Vale, entonces en este caso, y volvemos a nuestro caso del ejemplo, ojo, volvemos acá, a nuestro caso del ejemplo, es este, es el otro. En nuestro caso del ejemplo, aquí yo no indiqué circunstancias de mayor y tampoco indiqué circunstancias de menor punibilidad. Entonces, cuando no las indico, estamos en el primer cuarto. ¿Por qué? Porque no se presentan ni de la una ni de la otra. Entonces, el juez o la jueza, en caso tal que ustedes mañana sean las juezas, tienen que indicar, se tienen que mover en este primer cuarto, de 72 a 96. Y de no imponer la pena mínima, tendrán que indicar del por qué lo hacen. Que la conducta es muy grave, pero si no fuera grave, no fuera delito. Entonces eso no es excusa. Si no fuera grave, no fuera delito. Porque solo los delitos son consideradas las conductas graves. ¿Que me afectó el alma? Pues afectarle el alma al juez, eso no es óbice para aumentar la pena. No. Lo que pasa es que en ocasiones, por ejemplo, no es lo mismo matar con una puñalada que con 2 o 3. Entonces aquí sí, miren, eso se denomina la intensidad del dolo, que hubo un dolo intenso, un dolo más fuerte. Entonces, pero todo lo tiene que analizar el juez, del por qué, pero casi siempre el juez debe imponer las penas mínimas. Cuando aumenta, debe decir del por qué aumenta. Porque el procesado, en este caso el condenado, tiene que tener claro del por qué a ese juez o a esa juececita o a ese juececito le dio por aumentarme la pena mínima. ¿Qué análisis realizó el juececito o la juececita para haber aumentado la pena mínima? Y si lo realiza, dígame del por qué, señor juez. ¿Por qué me aumentó la pena? Tiene que todo ir argumentado. Si no lo argumenta, la sentencia se puede atacar por nulidad. Porque en una sentencia, falta de argumentación. Falta de argumentación. Ustedes yo creo que ustedes van a ver la vieron en una materia que se llama argumentación jurídica. Esa es de pronto de las materias
más importantes en toda la carrera de Derecho. El abogado que no sepa argumentar no sabe Derecho. Antes de aprender penal, civil, laboral, administrativo, constitucional, lo primero que tienen que aprender es argumentar, porque si no saben argumentar, no saben de Derecho, no pueden ejercer la carrera. Y básicamente argumentar es realizar discursos que convenzan al juez. Y si el juez lo hace, cuando el juez argumenta, discurso que convenza a las partes. Básicamente en eso consiste ese trabajo de argumentación. Ojalá profundicen sus conocimientos de argumentación jurídica, pero volvemos a nuestro caso. Entonces volvemos al caso del tipo que fue sorprendido con el arma. Entonces aquí este tipo no tiene antecedentes. ¿Por qué? Porque la fiscalía le dijo al juez que este señor no tenía antecedentes y no hay circunstancias de mayor punibilidad. Entonces el juez impone la pena mínima, 108 meses de prisión, que es lo mismo a 8 años. A 9 años, es lo mismo a 9 años. Entonces él impone la pena, 9 años de prisión, en este caso. Una vez ya hemos aprendido lo relacionado con los cuartos, es bueno también aprender dos temas, y este módulo se acaba mañana, y es bueno que así sea la carrera, pero que lo tengamos presente. Una vez ya el juez ha impuesto la pena específica, la pena en concreto, en este caso son 9 años de prisión. Ojo, en el caso de la violencia intrafamiliar, si ustedes querían, miren, el caso de la violencia intrafamiliar de una vez para aterrizar. En el caso de la violencia intrafamiliar, ustedes son unas juezas o jueces benévolos e imponen la mínima, 72. Pero ojo, esa no sería la pena mínima. ¿Por qué? Porque aquí no se cometieron un delito, sino 2. Entonces tendrán que aplicar el artículo 31. Esto es aumentar hasta otro tanto sin que llegue a ser la suma aritmética. Entonces tendrá que decir 72 por el primer hijo y sumo 20 por el segundo. Ah, ese 20, ojo, ese 20 es discrecional del juez. Podrá decir 20, 30, 10, 5. El juez es discrecional en indicar hasta el otro tanto a cuánto equivale. Ahí en eso es el juez. En el caso de la violencia intrafamiliar, porque este maltratador Jaimes, Gabriel Jaimes, ¿quién averiguó quién era Gabriel Jaimes? ¿Nadie sabe quién es Gabriel Jaimes? Procurador. Sí, no, él no es procurador. Espérenme un momento. ¿No es el fiscal, doctor? Listo, doctores. Entonces, una vez ya se ha establecido la pena puntual, la pena en concreto, ¿qué hace el juez? Es analizar, ojo, analizar si esa persona a la cual le impusieron la pena merece o tiene derecho a que se le concedan beneficios. Entonces el tema que vamos a ver en este momentico se denominan los beneficios. Los beneficios.
Y en tratándose de este tema, del tema de los beneficios para los condenados existen 2. Por ahora en la sentencia. Después van a analizar que existen 3, pero por ahora vamos a ver 2. El primero está consagrado en el artículo 63 de nuestro Código Penal. Ojo, artículo 63. Alguien, por favor, que le dé lectura a ese artículo 63 de nuestro Código Penal que nos habla de ese primer beneficio. Yo, profe María del Carmen. Por favor. Sí, artículo 63. Suspensión de ejecución de la pena. ¿Cómo se llama ese beneficio, María del Carmen? Suspensión de la ejecución de la pena. Ojo, así se llama ese primer beneficio. Suspensión de la ejecución de la pena. Antes de que empiece con la lectura, María del Carmen y todos, ¿en qué consiste ese beneficio? El beneficio consiste en que ese condenado va a pagar la sentencia en la calle. Ojo, va a pagar la sentencia en la calle. Va a estar en la calle. Aún estando condenado, va a estar en la calle. Y va a cumplir la sentencia en la calle, pero con el lleno de unos requisitos o con el lleno de unas condiciones. Pero no va a estar preso, aún estando condenado a una pena de prisión. En eso consiste ese del artículo 63. Ahora bien, ya sabemos en qué consiste ese beneficio. María del Carmen, ¿qué requisitos se necesitan para tener derecho a ese beneficio? Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de 4 años. Ah, ojo, primer requisito, que la pena sea de 4 años de prisión o menos. Primer requisito. Básicamente son 2. Pero primer requisito, que la pena sea de 4 años de prisión o menos. Entonces, las personas que tengan una pena de 4 años o más de 4 años, y así sea 4 años y un día, no tienen derecho a ese beneficio. Solo hasta 4 años. La pena que impone ¿quién? El juez. El juez, cuando una vez ha hecho todo lo de los mínimos y los máximos y lo de los cuartos y todas esas operaciones. Entonces él impone una pena. Si la pena es de 4 años de prisión o menos, cumple con el primer requisito. ¿Cuál es el segundo? Si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos en el inciso segundo del artículo 68 de la ley 590. No, ahí no dice 68. 68A, perdón. Ah, bueno. El juez de conocimiento concederá la medida con base solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este artículo. Entonces, ¿qué hace el juez, doctores? El juez hace lo siguiente. Primero, que la pena sea de 4 años de prisión o menos. Y segundo, que no se trate de alguno de los delitos que están enlistados, que están relacionados en el artículo 68A. Si ustedes observan el artículo 68 allá están consagrados muchos delitos, enlistados o relacionados muchos delitos. Si no se trata, ojo, que no sea ninguno de esos delitos, puede conceder el beneficio el juez. Si se trata de esos delitos, no puede hacerlo. Es prohibido para el juez hacerlo. En este caso, en el caso del porte ilegal de armas, que les estaba compartiendo pantalla, pues la persona fue condenada a 9 años. Entonces, si no cumple el primero, ¿para qué me pongo a mirar el segundo? Si se tienen que cumplir los dos se tienen que cumplir. Entonces digo, no, esta persona la condené a 9 años, no tiene derecho al 63, porque el primer requisito dice 4 años de prisión o menos, y aquí fueron 9. Entonces, ojo con el primer beneficio. El segundo beneficio es lo que ustedes conocen como la prisión domiciliaria. Y la prisión domiciliaria es básicamente que va a estar preso, sí, pero en su casa, en su domicilio. Pero va a estar preso,
Entonces no es que cuando él quiera salir, salga. No, esto no es así. ¿No? Él va a estar preso. Lo único que va a cambiar es el sitio de reclusión. En unos casos será una cárcel o en una penitenciaría y en otros casos será su residencia. Cuando uno está preso en la residencia, entre comillas, pues es un beneficio, aunque hay personas que consideran que están más felices en un establecimiento de reclusión que en su residencia. Pero la ley consagra que es un beneficio estar preso en la casa. Estar preso en la casa es el otro beneficio, la prisión domiciliaria. Y para conceder la prisión domiciliaria también se necesita el cumplimiento de unos requisitos, que son 3. ¿Y dónde están consagrados esos requisitos? En el artículo 38b, B de bueno, 38b de nuestro Código Penal. ¿Qué nos dice el 38b, María del Carmen? 38b, ya. ¿Cuáles son los requisitos para la concesión de la prisión domiciliaria? 38b. Sí, B de bueno. Bueno. Requisitos porque si les digo para... que B de burro, dicen que es que lo estoy tratando de burros, que no, es B de bueno. B de bueno. Requisitos para conceder la prisión domiciliaria. Entonces, bueno, miren lo que dice la ley. ¿Qué requisitos se necesitan llenar para la concesión de la prisión domiciliaria? Primero, María del Carmen. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de 8 años de prisión o menos. Básicamente, para mejor entenderlo, porque después les cito la jurisprudencia, que la pena sea de 8 años de prisión o menos. Pena de 8 años de prisión o menos. En el caso del porte ilegal de armas, eran 9. Entonces, no tiene derecho a la prisión domiciliaria tampoco. Sin embargo, miremos los demás requisitos, María del Carmen. Aquí se necesitan cumplir todos, no parte de ellos, pero miremos cuáles son los otros. Segundo, que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso segundo del artículo 68A de la ley. Entonces, el 68A es un artículo muy importante, porque el 68A enuncia los delitos que no tienen derecho a ningún beneficio. Nótese que para el beneficio del 63 como para el beneficio del 38B es necesario remitirse al 68A. Dice que no se trate de esos delitos del 68A. Si se trata de alguno de esos delitos, no tiene derecho a ningún beneficio. Y tercero, María del Carmen. Que se demuestre el arraigo familiar. Y que tenga arraigo, porque ¿qué tal un juez concediéndole la prisión domiciliaria a un habitante de calle? En donde yo le diga, ¿y cuál es, en qué domicilio va a purgar su pena? Debajo del puente de la 26. No, eso no es debajo del puente de la 26, no hay ningún domicilio. El domicilio lo tengo que establecer, ¿para qué? Para controlar que efectivamente esa persona esté allá en su domicilio. Si no tiene arraigo, no tiene derecho al beneficio. Tienen que tener un arraigo. Debe tener un arraigo, un sitio, un domicilio en donde las autoridades controlen y vigilen que efectivamente esa persona está allá y no en la calle, aunque en Colombia esto nunca pasa, pero en ocasiones a las personas que les conceden las prisiones domiciliarias se evaden. Creen que eso es un juego, que es una recocha. Y no, eso es otro delito, se llama fuga de presos. Fuga de presos se denomina ese delito, porque ellos están presos en su casa. Pero coincidencialmente estaban en un médico o se habían enfermado o qué sé yo, 1000 excusas. Los jueces ya no atienden esas excusas. César Augusto. Profe, dice que le dan el beneficio, ¿sí? ¿Dicen quiénes? ¿Quiénes dicen eso? El artículo... Lo dice la ley, lo dice la ley. El 38A. No, yo estoy hablando del 38B. Bueno, en el 38B, yo no puedo pagar la casa por cárcel, pero eso dice que tiene que las penas no se pagan, eso no es una deuda, se purgan. Se purgan, la pena se purga, pero entonces mi pregunta es la siguiente, tengo una pregunta. Dice que tiene que tener de
en un caso de porte de armas, de 9 años y es de No, 8 deme los años o requisitos. menos. El requisito para la prisión domiciliaria, ¿cuáles son? Los tres. Primero. Primero, una pena menor de 8 años. Segundo. Segundo, no haber cometido ningún delito del No, 68. no se los invente, César Augusto, que esos están en la ley. Segundo es que no se trate de los delitos del 68A. No se los invente, César Augusto, porque si no dice que yo le enseñé mal. Yo no estoy enseñando eso, hombre. Que no se trate uno de los delitos del 68A. Y tercero, que tenga arraigo. Esos son los tres requisitos, no son más. Sí, señor, pero mi pregunta es la siguiente. Cuando lo están imputando los cargos y él No, acepta... esto no tiene nada que ver con la imputación, esto es en la condena. Esto nada tiene que ver con la imputación. Esto es cuando el juez ya impone una condena, Ya, pero bueno. Esto no tiene que ver nada con la imputación, ni con las medidas de aseguramiento, ni nada, porque eso lo verán ustedes en su 8º semestre. Pero esto es en el momento de la condena, ya cuando se adelantó el juicio y el juez va a imponer una pena y dice si tiene derecho o no tiene derecho al beneficio. Okay. Sí, esto nada tiene que ver con que si queda preso o no queda preso en el proceso, no, esto es al final. ¿Listo, César? Sí, señor, es que esa era mi pregunta. Sí, es que yo sabía que usted iba a hablar de la imputación y la de medida de aseguramiento, pero eso es otro tema muy distinto al que estamos hablando, ¿listo? Son cosas completamente distintas, pero lo van a ver en su 8º semestre, ¿vale, César? Gracias. Listo, perfecto. Entonces, doctores, ojo con los beneficios. Entonces, miren, voy a tomar aquí está una juez, Camila Suárez González. ¿Está la jueza Camila Suárez González? Sí, señor presidente. Listo, Camila. Entonces, en el caso del examen, ¿usted qué pena impone? Pues, profe, yo creo que la mínima. ¿Cuál fue la mínima? Permítame. La de 6 años o 72 meses. Bueno, y tiene que aumentar otro tanto por el otro. ¿Usted cuánto aumenta? 20, que sean 92 meses. Bueno, 20. ¿Y por qué 20 y no 10? Porque esa consideración mía. Claro, pero tiene que argumentarlo. Eso no lo puede decir usted porque... Sí, no, porque fueron dos menores. Dos en la cárcel. Igualmente, Gabriel Jaimes y Camila Suárez, porque eso es un prevaricato. Sí, claro. Tiene que decir, ¿por qué 20 y no 10? Porque eso es argumentación jurídica. ¿Por qué? Porque la conducta se comete sobre edad y Pero es que es por haberse cometido sobre un menor de edad ya le impuso una pena, que fue la primera, y le va a aumentar 20 porque es un concurso, porque es un concurso. Pero es que el concurso le da a usted la facultad de aumentarle un día también. Entonces, por eso. Sí. Ay, no sé, profe. Convenza a ese señor le va a preguntar eso, Camila. Y usted no le puede responder porque lo digo yo soy la jueza. No, eso es prevaricato. Primero pierde su puesto y segundo termina en la cárcel. Eso se llaman argumentos de autoridad. Esos argumentos no convencen. Argumentos de autoridad. Los argumentos que utilizaban nuestros padres, que es así porque lo digo yo. Eso no es argumentación jurídica. Por eso se llaman argumentos de autoridad. Argumentos de autoridad, no. Los argumentos de autoridad no se aplican en las sentencias. Que eso es así porque yo lo digo. No. ¿Por qué 20? Porque... Digamos, mire, ahí es cuando usted entra a analizar las demás pruebas. Por ejemplo, porque esos muchachos han tenido un tratamiento psicológico muy fuerte durante muchos años y según el psicólogo puede afectar el desarrollo llegan a del tener niño. unas secuelas o qué sé yo, pero entonces ya entrará a analizar usted el por qué. O más de 20, pueden ser 25 o pueden ser 30. Que sea la suma. Claro, entonces ya dirán o será menos, porque según digamos el psicólogo, si obra una prueba,
dice que la afectación psicológica de los menores fue muy leve. Ah, entonces, si fue leve, la pregunta es, ¿por qué Camila 20? ¿Y por qué no 10 si fue leve? Entonces, las pruebas te dirán del por qué sí o del por qué no. Pero bueno, en este caso hipotético, Camila tomó la pena y le aumentó 20. ¿En cuánto quedó al final? 92 meses. Ah, 92. Listo. Entonces, aquí está la jueza Camila. Ojalá nunca caigamos en manos de ella. Pero ella impuso 92 meses. Camila, tengo derecho. Yo soy Gabriel Jaimes. ¿Tengo derecho a algún beneficio? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál me va a conceder? No, mentiras. No, mentiras. Espere, profe. No me confunda porque es que la tengo en meses. Si tengo derecho a algún beneficio y en caso tal, ¿a cuál beneficio? Al de la prisión domiciliaria porque es una pena inferior a 8 años. ¿8 años cuántos meses son? 8 por 12. Ya le digo. 96. ¿Qué pasó con las tablas de multiplicar con Camila? ¿No las aprendió cuando estaba en profe, primaria? Es para estar seguro, profe. Ah, ya. 96. 96. ¿Y usted a qué pena me impuso? 72. 92, perdón. 92. O sea que cumplo el primer requisito, ¿cierto? Y usted ya me concedió la prisión domiciliaria sin haber visto los otros dos beneficios. Pues hay que ver los otros numerales, pero pues puede calificar a eso. Usted me dijo que sí, y después me dijo, es que hay que ver, no. La violencia intrafamiliar está consagrada, artículo 68A. Ya miro. Sí, señor. Ah, entonces ¿me concede el beneficio? No. Ah, bueno, ojo, si ve lo que en eso, ojo, un juez no puede equivocarse en eso. Los jueces son seres humanos y pueden equivocarse, pero en eso no. Si se equivocan en eso, ya habrán 2 condenados, les repito, Gabriel Jaimes y Camila Suárez. Entonces, Gabriel para la picota y Camila para el buen pastor. O bueno, para la picota para el pabellón de funcionarios públicos. Pero ojo, un juez no se puede equivocar en eso. Entonces Camila dijo, sí, si bien es cierto, cumple con el primer requisito, no cumple con el segundo. No cumple con el segundo y toca cumplirlos todos. Y al no cumplirse uno, no tiene derecho a ese beneficio. Y si no tiene derecho a ese beneficio, ¿qué hace usted, Camila? Si no tiene derecho a ningún beneficio, ¿qué hace? Lo mando a prisión intramural, a medida intramural. Listo. ¿Y si está libre, qué hace? Medida preventiva. No, si está libre, ¿qué hace? ¿Qué hace usted? ¿Qué ordena? La captura. La captura. Ordena librar una orden de captura. Dice, por favor, me capturan a esa persona ya. No es cuando el CTI quiera, ni cuando la policía quiera. Ya me lo capturan. Así la sentencia no esté en firme. No importa. Entonces, ¿qué hace? Miren, entonces en ese caso, en el caso aquí de la... Miren, lo que pasa aquí en este caso, miren, esta persona fue condenada a 9 años. Básicamente, cuando se habla aquí de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, se está hablando de beneficios. Y aquí se le dice ni el 63 ni el 38B. Entonces, el 63 no, porque la pena es de más de 4 años. Y el 38B no, porque la pena es de más de 8 años. Entonces, me dicen, en lo que atiende a la prisión domiciliaria, el 38B, la pena es de 8 años y aquí fue a 9. Entonces, ¿qué pasa acá? Este juez hizo lo mismo que dice aquí Camila. A ver, se librará, aquí mira. Okay. Se librará la correspondiente orden de captura, tal y como lo autoriza el artículo 450 de la Ley 906 de 2004. Listo, ese es el Código de Procedimiento Penal. Entonces el juez dice, me lo capturan ya, de forma inmediata. Si lo apela a la sentencia, no importa, así la apelan, lo capturan ya. Pues tiene que ordenar la captura ya. Entonces inmediatamente manda el proceso a una oficina de secretaría y en secretaría hay unos funcionarios, unas personas encargadas de realizar las órdenes de captura y subirlas a todas las bases de datos para que a los 10 o 15 minutos ya hay en todas las bases de datos está esa persona con orden de captura vigente. Y lo capturan y para la cárcel fue a dar. Por eso
Por eso es que nos gusta el derecho penal. Por eso es que nos gusta. Esto es emocionante. Librar órdenes de captura y ver cómo capturan a las personas y las llevan a las audiencias. Esto no es de cobrar letras de cambio, ni hacer liquidaciones de muchachas del servicio, ni nada. Todas estas cuestiones no son así. Esto es más bonito. Esto es más emocionante. Listo, Camila. Muchas gracias. A usted, profe. Listo. Profe, me concede para una pregunta. ¿Profe quién? ¿Quién es profe? No me ha levantado la mano ni nada. Es que la había levantado y la bajé otra vez. Ya. Usted no me ha prendido la cámara, Wilson. ¿Qué pasa con la cámara? Ahí la tiene, profe. Bueno, cuénteme. Profe, una preguntita es, por ningún lado del programa académico veo argumentación jurídica, me preocupa. Hermano, pues ahí sí tiene que hablar con los de la universidad, pero si como no está, y yo ya se lo dije, compremos libros de argumentación jurídica y empecemos a ser autodidactas en eso. ¿Ya? Empecemos por nuestra propia cuenta, empezar a estudiar argumentación jurídica. Hay infinidad de libros, miles y miles y miles de libros sobre argumentación jurídica. Es bueno que empecemos a estudiar ese tema porque lo necesitamos. No importa el derecho, si es penal, civil, administrativo, cualquiera que sea, y tampoco importa cómo funjamos, si como de abogados o víctimas o jueces o magistrados, tenemos que aprender. Entonces hagámoslo así. ¿Listo, Wilson? Si no está dentro del pensum académico, hagámoslo por nuestra propia cuenta. ¿Listo? Listo, profe. Usted es el mejor. Gracias. No, yo qué mejor. No me sobe tanta chaqueta. Listo. Doctores, dejemos ahí. Nos vemos mañana. Ojo con lo de las escuelas. Mañana tratamos de evacuar esto de las escuelas. Tratamos. Si no, pues nadie está obligado a lo imposible y lo importante es que lo hayan hecho. Les deseo un feliz resto de día y nos vemos mañana, doctores. Gracias, profe. Gracias, doctor. Muy bien. Doctor, feliz tarde. Vale. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Profe. Bye, bye. Excelente.